Hola, ¿cómo les va? Soy Mara, doy clases de análisis matemático, matemática y álgebra desde hace mucho tiempo, casi 22 años. Estos contenidos les sirven tanto a matemática 51 de psicología, arquitectura, medicina y carreras conexas, a matemática 61 de ambientales y de agronomía, etc. Y también análisis matemático de ingeniería, de exactas, de ciencias económicas, es decir, análisis A, análisis 72, y a cualquier persona que esté empezando a entender las integrales. Si nosotros estamos viendo integrales es porque ya manejamos algunos conceptos de derivadas. Sabemos lo que es una derivada, la tabla, la regla de la cadena y sabemos derivar una función. Entonces, ¿de qué se trata integrar? Bueno, integrar es una operación que hacemos con las funciones y es lo contrario a derivar. Podríamos decir que es la operación inversa a derivar. ¿Cuándo nosotros tenemos que calcular una integral? Cuando tengamos este símbolo. Este símbolo se lee integral. Aquí adentro va a haber una función que va a tener la variable x. Y vamos a ver a continuación la palabra abreviada diferencial de x. Entonces, por ejemplo, voy a tener la integral de la x, diferencial x, la integral de un número, diferencial x, la integral de 3x cuadrado, diferencial x. Y este símbolo, viene a simbolizar una sumatoria. Pensemos que la función capaz tiene otra variable, tiene m, entonces esto deberá decir de m, diferencial m. Si tiene 5m, diferencial m. O sea que lo que acompañe a mi función me va a indicar con respecto a qué variable se derivó y entonces yo voy a tener que integrar con respecto a esa variable. En análisis 1 tenemos solamente una variable, entonces si acá dice j, acá ponemos dj. Siempre va a haber correspondencia entonces entre esta variable y el diferencial que tengamos ahí al costadito. Nosotros lo que vamos a ver entonces es cómo manejarnos con las integrales, viendo que es la operación inversa a la derivada. Ahora bien, en las derivadas nosotros calculábamos un límite, un cociente incremental y construíamos una tabla. Entonces, con las integrales nos va a pasar lo mismo. Con las integrales vamos a tener que aprender una tabla de integración. Y la integral, ¿sí?, que la vamos a reconocer con este símbolo, viene a simbolizar una suma de infinitos sumandos. Eso significa una suma continua. Entonces, lo vamos a usar luego en las aplicaciones para calcular áreas, porque nos van a dar, por ejemplo, una función entre un punto y otro. A lo mejor esa función es cuadrática, tenemos otra función que es lineal, y a mí las integrales me van a permitir calcular área entre funciones, porque podemos decir que una integral me va a llevar a poder calcular, supónganse que tenemos esta gráfica, entre este punto que sería 0 y este otro punto, supongamos que es 3, el área que hay encerrada entre mi función y el eje de las x. Ahora bien,
Dicha esta introducción a qué es lo que estamos integrando y resolviendo, las integrales nos van a permitir calcular áreas bajo las curvas o entre curvas. En ciencias económicas lo vamos a ver en algún momento como excedente de productor o excedente de consumidor y haremos la gráfica para esos ejercicios. Lo vamos a ver en otro video. Pero vayamos a la construcción de la tabla. La tabla va a tener una primer parte donde va a estar la integral de un número y el diferencial x, la integral de x y el diferencial x, la integral de x cuadrado y el diferencial x. Pongamos también x cubo, diferencial x, la raíz de x con su diferencial, la función e a la x, 1 sobre x, seno y coseno. Esta es la tabla que vamos a aprender y nosotros tenemos que pensar, si veo un número, ¿qué tuvo que haber sido esa función antes para que su derivada de un número? Tiene que haber sido un número por x. Y ponemos un ejemplo. Si yo tenía 3x, la derivada era 3 por 1, que es 3. Entonces ahora la integral de 3 va a ser 3x, porque es lo contrario a cuando yo lo derivé. Cuando tengo potencias, si acá hay un 1, acá hay un 2, acá hay un 3, y cuando tengo raíz de x es porque esta raíz es como elevar a la 1 medio. Le vamos a sumar 1 y lo vamos a dividir por ese número. Le vamos a sumar 1 y lo vamos a dividir, vamos a sumar y dividir por ese número, y entonces aquí 1 medio más 1 es 3 medios dividido 3 medios. Vamos a poner un ejemplo. Cuando yo tenía x cuadrado para derivar, era 2x. Entonces, ahora nosotros decimos, bueno, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a pensar esto? Si tengo x cuadrado sobre 2, la derivada, como esto es 1 medio x cuadrado, el 1 medio queda como está y la derivada es 2x. Y me queda x, que está acá. Entonces, la integral de x, ¿de dónde vino esa x? Antes de ser x, fue un x cuadrado sobre 2. Vamos con el otro, x cubo sobre 3. Esto es 1/3 de x cubo. La derivada es 1/3, queda como está, 3x cuadrado. Si cancelo, vuelvo al x cuadrado. Entonces, ¿qué fue antes x cuadrado? Fue un x cubo sobre 3. Y así con todos. Esto viene como nuestro cálculo auxiliar. Acá la derivada de ES, entonces la integral de ES a la x. 1 sobre x fue la derivada de alguien, del logaritmo. Pero ese logaritmo tiene que tener barras de módulo, porque el argumento de un logaritmo natural, esta x, tiene que ser positiva. No puede ser 0 y no puede ser logaritmo de un negativo. Entonces, esta x capaz que toma valores positivos o negativos, pero su integral tiene que ser logaritmo con barras de módulo la x. ¿O qué cosa derivada fue 1 sobre x? Logaritmo de x. ¿Qué función derivada da seno de x? Menos coseno. ¿Y qué función derivada da coseno? Seno de x. Entonces puedo pensar así: la derivada de seno, coseno, la derivada de menos coseno, seno, la derivada de logaritmo, 1 sobre x, ¿sí? De esta manera lo podemos ir pensando. Pero digamos algo más. No está terminada nuestra tabla. Si yo tengo 3x, la derivada es 3.
Si tengo 13x, la derivada es 13. Si tengo, por ejemplo, 3x más 7, la derivada también es 3. Y 13x más 11, la derivada es 13. O sea, cuando tengo números sumados acá, no afectan a quién era mi función original. Entonces, para simbolizar eso, es que agregamos un más c. Al final, luego de haber hecho la integral, le sumamos una c que corresponde al valor de cualquier número real. Es una constante. También lo pueden ver como más k. Entonces acuérdense esto. Yo tengo 3x más 1, la derivada es 3. Tengo 3x más 11, la derivada igual es 3. 3x más 1 medio, la derivada es 3. Con lo cual la integral de 3 diferencial x es 3x más c o 3x más k, según como lo vean ustedes. Si tengo que volver y resumir la tabla, diría, bueno, cuando vean un número, diferencial x es el número por x más c. Cuando vean un x elevado a algo, sea que es x cuadrado, x cubo, raíz cúbica, raíz cuarta, es x a la n más 1 sobre n más 1 más c. O sea, le sumo 1 a ese exponente. Si tengo e a la x, s a la x más c. 1 sobre x es el logaritmo de x más c. Y pongamos las más comunes. Seno es menos coseno de x más c. Podemos proteger el argumento de la x entre paréntesis. Y coseno de x. ¿Qué cosa derivada da coseno? Seno de x más la c. Ahora, algunas prácticas nos llevan también a incluir, por lo menos a mí me gusta incluirlo en la tabla, ejercicios que tienen potencias en el denominador, porque 1 dividido x al cuadrado es 1 por x a la menos 2 diferencial x, y esto es 1 por x a la menos 3, y acá tenemos 1 por x a la menos 1 medio, y esto era porque los exponentes, acá tendríamos, como esto es un 2 y esto es un 1, x raíz n y acá una m es x a la n sobre m. Entonces todas las raíces las puedo escribir como potencias. Decía, todos estos exponentes que están en el denominador pueden hacer de otro modo la escritura de los símbolos, estando elevados a menos 2 o a menos 3 o a menos 1 medio, porque elevar a un exponente negativo te da vuelta la función. O sea, acuérdense que antes si teníamos, por ejemplo, 3 a la menos 2 es 1/3 a la 2 y después esto será 1/9. O sea, cada vez que elevamos a un exponente negativo, la base se da vuelta, 1 sobre a la 1, y esto queda 1 sobre a. Entonces tiene que ver con una propiedad de las potencias. Bueno, ya tenemos la tabla de integrales, entonces nos vemos en el próximo video para empezar a usar las operaciones a partir de conocer la tabla de integrales. Muchas gracias, los espero en el próximo.